Dios es bueno, hermano. No importa por lo que tú estás atravesando, no importa. Dios es fiel. Él es fiel. Nosotros no somos fieles, pero Él sí es fiel. Él sí es fiel. Aunque tú no lo busques, Él es fiel. Porque tienes un techo sobre tu cabeza y tienes comida en tu mesa. Por más infieles nosotros somos con Él, que no le damos el tiempo que tenemos que darle, que no lo buscamos, porque acariciamos la carne, como yo lo hice esta mañana. El cansancio me vencía, pero tenemos que ser fuertes. Ser fuerte. Ser fuerte. Que cuando Dios nos despierte, a veces pensamos que ahí tuve una mala noche. No, es que Dios te está diciendo: párate de esa cama. ¿Y sabes por qué te lo cuento? Para que ustedes entiendan que yo no soy perfecta. Yo erro también. Yo erro. Yo soy imperfecta. Yo no soy perfecta. Por eso van a haber veces que ustedes van a ver cosas que vas a decir: wow, pero la pastora no es nada mejor que tú. No, el único mejor aquí es Cristo. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Pastor, I'm sorry que te sentaste, pero pongámonos de pie, pastor. Ponte de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Y cuando leemos la palabra de Dios, es Dios hablando. No es Aida. No son los pastores o el que se pare aquí al frente. Es Dios. Dios nos va a hablar. Por eso tenemos que tener reverencia y ponernos de pies. Vamos a Colosenses 2, 6, 7. Aleluya. Dice la palabra del Señor: yo quisiera que todos juntos, no nos comamos los puntitos, las comas, todos juntos vamos a leerla. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, vamos, abra su boca, vamos, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. De nuevo, vamos a leerlo. Yo no lo voy a leer, lo va a leer usted. Vamos. Can you turn this light on? Una vez más, pero esperémonos unos con los otros. No empiece uno adelantado y el otro no. Ahora tienen luz para que vean. Nuevamente, por tanto, amén. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor Padre Celestial. Mi Dios amado, en esta hora, Señor, me presento tal y como soy, Señor, no pidiéndote que me quites, sino que me uses para tu gloria y honra, Señor. Señor, mi Dios amado, Padre Celestial, que seas tú alineando cada mente, cada corazón al tuyo, Señor, que quites toda distracción, Señor, que quites todo aquello que no es tuyo, Señor, mi Dios. Padre Celestial, y que tú te entrones en medio nuestro, Señor mi Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, y desde ya yo te doy la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse.
Hermanos, yo vengo a hablarles, antes de empezar, estaba mirando lo que te vengo a hablarles sobre un árbol. Cuando un árbol es fuerte y frondoso, no lo vemos todo. Lo vemos fuerte y frondoso, pero no estás viendo todo. Lo más importante está escondido, que son sus raíces. Las raíces sostienen, alimentan y dan estabilidad. Sin raíces, el árbol más imponente cae ante el primer viento fuerte. Estaba mirando y hablaba con mi esposo, por ejemplo, como el bambú. El árbol del bambú, la historia popular cuenta que tras sembrar la semilla del bambú japonés, no se observa el crecimiento durante los primeros 5 a 7 años. ¿Por qué? Porque en esos 5 a 7 años la raíz está trabajando para abajo, para abajo, para abajo. Por eso no ves nada arriba, porque todo está raíces, creando raíces, raíces, raíces. Raíces fuertes el bambú tiene. Durante ese tiempo la planta dedica su energía a desarrollar raíces fuertes y profundas para sostener el crecimiento futuro del bambú. También, si miramos el crecimiento, cuando ya tiene la raíz a lo más profundo, el crecimiento, una vez fortalecido el bambú, puede crecer más de 30 metros en solo 6 semanas. Mira cómo es esto. Para crecer la raíz se tomó 5 o 7 años y no veíamos nada. Pero cuando el fruto ya sale, cuando sale el árbol, así va a las millas creciendo. Es como por ejemplo la datilera también. No sé si ustedes saben, conocen la palmera datilera. La palmera datilera es una palma en Israel que da dátiles. ¿Okay? La palmera datilera es un árbol singular que crece en el desierto, soporta el calor abrasador, los vientos de la arena, la escasez de agua, y sin embargo no solo sobrevive en el desierto, sino que florece y da fruto dulce y nutritivo. Esa palma no hay nada que la mueva. ¿Y cuál es el secreto? Las raíces. Las raíces. La datilera se vuelve muy alta cuando crecen, y a diferencia de la palmera que tienen las hojas caídas, las hojas de la datilera apuntan siempre para el cielo. No se cae, no está así, sino está así. Yo miraba esto y yo decía, wow, que God is so big, tan grande Dios. Como esa palmera de la datilera siempre está mirando hacia el cielo. Las hojas de la otra apuntan para abajo, pero las hojas de la datilera apuntan siempre al cielo. Y ahora lo voy a traer a lo espiritual. Esto significa que nosotros como creyentes debemos siempre debemos mirar siempre hacia lo alto, tener nuestra mirada hacia Dios, sin importar las circunstancias, sin importar por lo que estás atravesando. Eso no importa, que tu mirada esté siempre puesta en Cristo. Las raíces profundas donde nadie las ve, las raíces de la palmera datilera pueden bajar hasta 20 metros abajo en busca de agua. En busca de agua. Mientras el tronco y las hojas son visibles, la fortaleza está oculta, que es la raíz. Y hoy yo te quiero hablar sobre las raíces de nuestra vida espiritual. ¿En qué estamos arraigados?
¿De dónde sacamos el sustento? Así como la palmera datilera, así es el justo. Tiene una vida de oración, ayuno y obediencia silenciosa. Y estas son las raíces que buscan la fuente viva de Dios. La fe en Dios implica confiar activamente en Él, cultivando una relación personal con Él, adorando y sirviendo a otros. Es lo que transforma el temor en seguridad y esperanza. En Jeremías 17, 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y que cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía, lo que hablaba mi niña, no se fatigará ni no va a dejar de dar fruto. No dejará de dar fruto. Cuando un creyente tiene una fe sólida, esa fe sólida es el fruto de una raíz que no se ve. De una raíz que no se ve. Raíces firmes. Tenemos que echar raíces firmes. Las raíces firmes son las que dan resistencia en medio de la tormenta. Cuando tú estás atravesando un problema, una prueba fuerte, y tú tienes raíces, no hay diablo que te mueva o te saque del propósito de Dios. Pero solo cuando tienes raíces firmes, esas son las que te dan la resistencia en medio de la tormenta. Si miramos a diferencia a otros árboles, la palmera no se quiebra con el viento. El viento le puede dar y le puede dar y le puede dar y se dobla, pero boom, se para de nuevo. Se para, se puede doblar, pero no se rompe. Sus raíces están entrelazadas y sostienen el tronco. Por eso es muy importante que usted y yo, como creyente, tengamos raíces en Cristo. Sus raíces, como dije, son entrelazadas, son así como una en medio de otra. Así debe ser el cristiano, firme, echando raíces en Cristo y no dejarse vencer por cualquier prueba que estés pasando. Las pruebas van a venir. Dios nunca dijo que iba a ser fácil. Él fue probado. ¿Cómo es que nosotros vamos a pensar que nosotros no vamos a ser probados? Tenemos que ser probados también. Gracias a Dios que no tenemos que ir a la cruz, porque ya Él lo hizo por nosotros. Pero nosotros vamos a también pasar por pruebas. En Colosenses 2, del 6 al 7, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en oraciones de gracias. Lo que hablamos anterior. Como yo había dicho anterior, así debe ser el cristiano, firme, echando raíces en Cristo y no dejarse vencer por cualquier prueba. Que las pruebas no te derriben, porque tu sujeción es profunda. ¿Por qué? Por tus raíces. Tenemos que tener raíces que nos sostengan. ¿Y quién te va a sostener? Cristo. Cristo es tu sostén. Dice la palabra que Él es tu refugio, Él es tu sostén, tu pronto auxilio. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? No viene de Pastor René, no viene de mi mamá, no, o de mis hijos, no, viene de Jehová. Él es quien te da las fuerzas. Él es el que te va a fortalecer en medio de la prueba. Pero sabes, si tú no te agarras de Él y no echas raíces, a nomás venir la prueba, ¡pup!, tropezaste y te caíste y ya. No pudiste aguantar la prueba, porque tus raíces no eran profundas, porque tus raíces no eran firmes. El apóstol Pablo nos dice que debemos estar arraigados en Él.
No en tradiciones, no en emociones pasajeras, no en nuestras propias fuerzas, sino en Cristo. Cristo, que es la tierra fértil donde nuestras raíces encuentran agua viva. Así como la palmera, así como el bambú, que van buscando abajo, profundo, 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 porque si usted escarba, agua. Usted no ve que a veces la tierra encima está seca, pero si empiezas a escarbar y escarbar y escarbar, la tierra está como mojada por dentro. Agua, Cristo es la tierra fértil donde nuestras raíces se encuentran agua viva. Si vemos la ilustración del salmista, el salmista compara al justo con un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. El secreto no es el árbol, el secreto es la raíz que alcanza el agua. Ese es el secreto. La raíz es profunda. En tiempos de sequía, como hablaba mi amada hija aquí, que decía que la sequía no es para siempre, decía ella. La prueba no es para siempre tampoco. Dios te da una prueba, pero Dios te va a dar la salida. Pero nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Ay, ahora yo, ¿qué voy a hacer? Ay, esto, ay, lo otro. Y nos ahogamos. Y le prestamos más atención al problema que a lo que Dios quiere enseñarnos y hacer con nosotros. Todos pasamos por temporadas difíciles. Todos pasamos por pruebas económicas, por enfermedades, pérdidas, pasamos por desánimo. Sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir. Pero eso es momentáneo. En esos momentos las raíces son superficiales y no bastan. Job, en medio de su aflicción, porque mira que Job fue probado, él pudo decir: Él me probará y yo saldré como oro. ¿Por qué? Porque sus raíces estaban en el carácter y la fidelidad de Dios, no en el hombre, no en la esposa que le decía: maldice a tu Dios y muérete, no en las amistades, no, estaba firme en Cristo, estaba firme en Dios, no en el que está al lado tuyo. Porque el que está al lado tuyo no te va a dar la salvación. El que está al lado tuyo no fue a la cruz del Calvario por ti, fue Cristo. Cristo fue a la cruz del Calvario por usted y por mí. Y yo te vengo a decir, si estás pasando por sequía, no arranques el árbol, sino hunde más tus raíces, ora más, medita en la palabra. También no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Aunque tú vengas aquí y tú digas: yo no siento nada, pero Dios está trabajando. Yo me recuerdo que cuando yo recién comenzaba los caminos del Señor, yo me recuerdo que había un señor que él se dormía, como conozco a alguien aquí que se duerme en medio del servicio. No voy a decir, no voy a mirar para ningún lado, pero se dormía. Pero ¿sabes lo que decía mi pastora? Mi pastora decía: déjalo, porque el subconsciente está recibiendo. Déjalo. Aunque a uno no le gusta, pero ¿qué vamos a hacer? Y el Señor se dormía, de verdad. Se dormía, dormido. Pero gloria a Dios, hoy está perseverando todavía en los caminos del Señor. Aunque él se dormía cuando pastora predicaba. Pero ahí está. Firme en Cristo. No se movió ni a la derecha ni a la izquierda. Ahí está. Pero habemos muchos que a veces no nos dormimos del todo, espiritualmente y físicamente también. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros echemos raíces. Y como dije anterior, aunque no sientas nada, Dios va a obrar. La raíz busca agua en lo profundo. Hay gente que está orando, se está congregando porque está esperando una respuesta de Dios y no ve nada y se cree que está perdiendo el tiempo. No. Tú no estás perdiendo tu tiempo aquí. Tú no estás perdiendo tu tiempo porque tú no vienes por mí.
Tú vienes por Él. Por Cristo es que usted está aquí, no es por mí. Yo no te hice la invitación, fue Él que te hizo la invitación. Estamos aquí por Él y para Él. No por el hombre, no porque Angie canta lindo, no porque el pastor Enrique toca las congas bien. No, ustedes no lo han visto, pero yo sí lo he visto. No por eso. No por eso, estamos por Dios, por Dios. Tenemos que siempre que entremos por esa puerta, entrar con acción de gracia, estar agradecidos. Tenemos que echar raíces. Como dije, hay gente que está orando para ver algo y no tiene la respuesta y se piensa que está perdiendo el tiempo, y eso no es así. Eso no es así. No estás perdiendo tu tiempo. Dios, el Señor, está obrando en cada esfuerzo que cada vida hace al venir a la iglesia, al orar, al ayunar, al presentar su cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Créeme, no estás perdiendo el tiempo para nada, sino empieza a echar raíces. Echemos raíces cada vez que cada día, a través de la búsqueda, a congregarnos, buscando a Dios como tiene que ser. No temas. No temas. Busca al Señor y echa raíces firmes y fuertes como esa palmera, raíces firmes y fuertes como el bambú, raíces que no hay nada que te saque de los caminos de Dios. Hablábamos ayer con alguien y esta persona nos decía que había un siervo de Dios que servía a Dios y hablaba y evangelizaba por todos lados, y una cosita así, ¡pum!, lo sacó. No tenía en sí raíces entonces, porque si se fue. Cuando tú dejas los caminos del Señor, tú no echaste raíces. No echaste raíces. Porque el que tiene raíces firmes en Cristo no se mueve. No se mueve por nada y por nadie. Permanece firme. No se mueve. Y esta persona se movió y dejó de servirle al Señor. Eso es triste. A veces es triste que tú llevas 30, 40 años en un asiento en una iglesia, ahí, y no echas raíces, no hay fruto. Nosotros somos llamados a dar fruto, a echar raíces y permanecer firmes en Cristo. No en el hombre, sino en Cristo. Y tenemos que tener cuidado de no echar raíces amargas, porque tanto bueno que hay raíces buenas, hay raíces amargas. En Hebreos 12:15 nos advierte y dice: mirad bien, no sea que alguno dé de alcanzar la gloria de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El resentimiento, la falta de perdón, la envidia son raíces venenosas que contaminan a muchos. Nosotros no podemos vivir una vida en Cristo con falta de perdón. ¿Qué importa lo que tu hermano o tu hermana te hizo? ¿Qué importa lo que el pastor te hizo? Tienes que perdonar, porque la palabra me dice claramente a mí que si yo no perdono, Él no me va a perdonar a mí. Entonces de nada te sirve estar sentado ahí. De nada me sirve estar yo aquí hablando la palabra de Dios si yo no sé perdonar, porque me hayan hecho una falta. Yo tengo que perdonar. Tengo que perdonar. Usted debe perdonar para que no cree raíces amargas en su corazón, para que no tenga raíces de amargura. Pablo nos exhorta a desechar la amargura, a desechar la ira, a desechar la gritería, a desechar la maledicencia y toda malicia. Él nos exhorta que tenemos que desechar toda raíz de amargura. Si tienes raíz de amargura hacia un hermano, hacia Dios o hacia tu propia vida, hoy es el tiempo de arrancar. Confiésalo, perdona y permite que el Espíritu Santo plante en ti raíces de gracia. No odio, no envidia, no celo por tu hermano o tu hermana. El celo es un acto diabólico. Eso son cosas diabólicas.
Yo no puedo tener celo de mi hija. No, al contrario, tengo que ponerme contenta que ella haga hasta mejor que yo. Así debe ser. No, Dios usa a aquella más que a mí. No. Alégrate que usa a aquella más que a ti, porque está echando raíces. Echemos raíces que nos conecten con nuestra herencia espiritual, porque nosotros tenemos una herencia espiritual, porque esto viene desde atrás. Esto no es ahora, esto viene desde atrás. ¿Cómo desarrollar las raíces profundas? Oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, dice Colosenses 4:2. Como el girasol sigue al sol, que el alma siga a Cristo, no al hombre, sino a Cristo. Que medites en la palabra de día y de noche. En el Salmo 1, 2 y 3 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que no da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que todo lo que tú hagas prospere. Por eso digo que no podemos tener celo ni envidia del hermano. La palmera datilera no se apresura a crecer, lento pero firme. Raíces entrelazadas con otros creyentes. Que tengamos raíces entrelazadas con otros creyentes. Que permanezcamos firmes. Que nos sostengamos los unos con los otros mutuamente. Si mi hermana está atravesando un tiempo duro, que yo le alce los brazos a mi hermana. Que no me siente a hablar de mi hermana, a criticar a mi hermana, sino que yo le levante los brazos. Así debe ser. Efesios 3:17 nos dice que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Si tú sientes el viento de la adversidad, no pidas que pare el viento. Pide raíces más profundas. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos raíces. Dios quiere que no solo sobrevivas, sino que florezcas como la palmera, dando fruto aún en tu vejez. Esto no es solo para los jóvenes, esto es para los viejos también. Tenemos que dar fruto. Tenemos que tener raíces. No nos olvidemos de nuestras raíces. Como el pueblo de Dios, somos parte de una gran historia. Los patriarcas, los profetas, los apóstoles de aquellos tiempos. Pablo dice que hemos sido injertados en el buen olivo. Si vamos a Romanos 11, del 17 al 24, dice: pues si alguno de las ramas fueron desahogadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas sobre que sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desahogadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desahogadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberzca, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Concluyo con esto. Hoy Dios nos pregunta: ¿dónde están tus raíces? ¿Dónde están tus raíces? Hoy Dios nos pregunta eso: ¿dónde están tus raíces? ¿En Cristo firmes como la roca? ¿O en la arena movediza de opiniones, emociones y riqueza? ¿Dónde están tus raíces? ¿Dónde están nuestras raíces? Vamos a ponernos de pie. Y yo te invito a examinar tu corazón. A examinar tu corazón. Si tus raíces son superficiales, clama: Señor, Señor, ayúdame a echar raíces. Raíces profundas en ti. No en el hombre, no en la pastora, no en el pastor, no en la hermana o el hermano, no en tu esposo, tus hijos o tus hijas o tu esposa. En Cristo. En Cristo. Que nuestras raíces sean profundas en Él. Y si hay raíces de amargura, arrepiéntete de esas raíces. Y si ya estás arraigado, da fruto para la gloria y honra del Señor. La palabra del Señor nos dice en Jeremías 7:17: bienaventurado el varón que confía en Jehová. Bienaventurado eres tú que confía en Jehová. Bienaventurado soy yo que confío en Jehová. Porque nuestra confianza debe estar en Él, no en el hombre. Incline su rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, permite, Señor Padre Celestial, que nosotros podamos echar raíces profundas, así como el árbol del bambú, como la palmera datilera, Señor, que echan raíces profundas, Señor. Que así nosotros tengamos raíces profundas en ti, Señor. Señor, que te miremos a ti y no miremos lo que nos rodea, Señor. Ayúdanos, oh Dios, como tú le dijiste a Josué, Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Señor, ayúdanos tú, Señor. Padre, ¿a quién más iremos sino a ti, Señor? Sino a ti, que tienes palabra de vida eterna, palabra viva y eficaz, Señor mi Dios, como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, Señor. Mira tu pueblo, Señor. Te pedimos, mi Dios, que seas tú, Señor mi Dios, fortaleciéndonos, y que nuestras raíces estén bien firmes, Padre. Padre, yo te doy gracias por el privilegio, Señor, que tú me has dado, Señor, de poder servirte, de poder decir, Señor, que soy ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo te doy gracias, oh Dios. Padre Santo, yo te pido, Padre de la gloria, que mi Dios, esta palabra haya caído en terreno fértil, mi Dios amado. Señor, Padre de la gloria, y que dé el fruto que tiene que dar en cada uno de los que están aquí, en cada uno de los que nos miran, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Bendigo cada vida aquí presente, Señor mi Dios, y te doy gracias, Padre. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a papá.